Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast en Fórmula Paddock, postcarrera del Gran Premio de China 2026, tercera carrera de la temporada. Y este vuelve a ser un episodio especial por muchos motivos. No por nada que haya pasado en la carrera, ni por cosas que estén pasando en la propia temporada, porque seguimos un poco en la misma línea. De hecho, esto lo comentaremos con el resto de compañeros, porque China, yo diría que, opinión personal, desde luego, pero ha sido la peor carrera de las tres que hemos visto hasta ahora, y eso que ninguna es que haya sido muy buena del todo. Pero, como digo, el programa de hoy va a ser especial, porque volvemos a nuestros estudios centrales, los estudios de la Sala Bilbo Rock, a los que hemos venido a grabar varios de nuestros episodios en el pasado. Se cierra un círculo, de hecho, porque la temporada pasada, en 2025, si no recuerdo mal, fue el Gran Premio de Azerbaiyán, que fue la última vez que estuvimos reunidos los tres. Grabamos aquí nuestro primer episodio de vídeo y hasta el día de hoy hemos ido desplegando recursos hasta que, bueno, ahora mismo el tipo de formato, aunque hacemos exactamente lo mismo, ahora se nos ve, hemos puesto webcams, estamos desplegando mucha ostentación, ¿no?, de lo que está siendo Fórmula Paddock. Entonces, nada, me gusta, como digo, ese círculo que se ha cerrado, porque casi un año después, o cerca de un año después, volvemos a estar en la Bilbo Rock, que, como digo, siempre es especial. ¿Por qué? Porque nos juntamos los tres. Siempre grabamos los episodios, cada uno desde su casa, desde su oficina o desde su guarida de Niwi, en su defecto. Así que el hecho de poder estar aquí reunidos los tres de nuevo, pues siempre es un lujo, siempre está guay, porque además a la hora de intercambiar opiniones y todo, pues siempre se hace mucho más ameno, siempre es mucho más divertido. No solo para nosotros, sino creo que a los que nos escuchan desde el otro lado también. Y bueno, no estoy haciendo mucha introducción de la carrera realmente, porque me lo voy a reservar directamente para cuando empecemos el programa y comentarlo con el resto de compañeros. Ya digo, que China yo creo que tampoco nos ha dejado muchas cosas interesantes de lo que es de cara a la carrera. Hablaremos de normativa, hablaremos de lo que ha sucedido durante el fin de semana, victoria de Antonelli, de nuevo, su segunda victoria consecutiva en la Fórmula 1. Hablaremos un poco también del resto de equipos, cómo procede, los McLaren, primera carrera, por parte de Piastri, sobre todo, primera carrera en la que participa y termina, incluso. Así que, bueno, como digo, todo lo que es el análisis de carrera, derivados de la propia carrera, etcétera, hablamos de ello directamente una vez que empecemos el programa. Como digo, hoy estamos el Dream Team íntegro, de nuevo. Así que damos comienzo al sexto episodio, como decía, de la temporada 2026, postcarrera del Gran Premio de China. Arrancamos con otro episodio aquí en el podcast, como decía, postcarrera del Gran Premio de China, tercera carrera de la temporada 2026. Estamos los tres, estamos el equipo al completo, así que, como decía, en la introducción no quería meterme a hacer resumen de la carrera, porque casi prefiero hacerlo ya ahora directamente una vez que presente a mis compañeros y entramos en materia. Porque, como decía, opinión personal, aquí ya el resto que difiera o que muestre su opinión al respecto. Yo creo que de las tres carreras que hemos tenido esta temporada, la de China ha sido la peor. Ya digo que las dos anteriores tampoco es que hayan sido gran cosa. Seguimos arrastrando un poco el tema de esta nueva normativa, y además aquí en Japón, he dicho Gran Premio de China y realmente es Japón. Pero no pasa nada, alguien de fuera diría que no pasa. Sí, no pasa nada. Mira, de hecho este momento lo voy a dejar porque, bueno, pues pequeño lapsus mental. He estado hablando del Gran Premio de China, pero no, estamos en Japón, realmente, corrijo. Luego ya si alguien se da cuenta en la introducción y todo eso, cuando digo Gran Premio de China, eso de estos que digan, guau, este ya se ha columpiado, ya encima ya desde el inicio están hablando de la carrera que no es, etcétera. Bueno, Japón, como decía, en Japón han pasado ciertas cosas que me parece curioso comentar también, cosas que vienen derivadas precisamente de esta nueva normativa, el tema de que ya se ha ido comentando de la diferencia de velocidad entre unos coches y otros, cuando te encuentras de repente un coche que está falto de batería y la velocidad es muy diferente, muy inferior a la del coche que le precede, por ejemplo. Así que bueno, eso lo dejo ahí en el aire, como digo, iremos comentando. Así que paso a presentar a los compañeros directamente y entramos en materia en este episodio especial. Como estamos los tres, vuelvo al orden habitual. Iker,
Compañero, pues bienvenido, un placer tenerte por aquí de nuevo en otro episodio. Además, como digo, siempre es un placer poder estar los tres en persona, que nos podemos mirar a la cara mientras hablamos, es como, no sé, es mucho más ameno. Así que, compañero, bienvenido. Pues nada, lo primero de todo, un poco como siempre, buenas tardes a los dos, que está guay esto de tener un solo plano de cámara y podernos escuchar los tres. Uno se siente raro llevando este mango de una espada medieval por micrófono en vez de simplemente hablarle a la pantalla desde la guarida de Niwi. Pero nada, está guay que nos podamos juntar de vez en cuando a hablar de Japón, que tampoco ha sido la carrera más entretenida del año, pero bueno, una buena oportunidad para juntarnos los tres. Y nada, pues un poquito ya también con ganas de hablar todos juntos. Y nada, oye, ver también un poquito cómo vemos las cosas, que contra 3 carreras empezamos a ver las cosas claras y no sé hasta qué punto me gustan o no me gustan las cosas. Sabíamos que te gustaba el mango, por eso tengo que dejarlo el micrófono. Y las espadas medievales. Pero más el mango. Nada, bueno, hecha esta pequeña pullita. Sí, a ver, yo al principio tenía más sentimientos encontrados. Según van pasando las carreras, a ver, los sentimientos no están tan encontrados porque como que me voy definiendo ya mucho en lo que hay. Entonces, a ver, pues simplemente pues lo que voy sacando es como nuevas conclusiones. Tampoco quiero que entremos en un bucle de que en cada carrera, básicamente, nos limitemos a hablar únicamente de la normativa y de lo poco que nos gusta o de lo poco que tal o de lo poco que cual. Eso está latente, eso está ahí, es decir, no hay que dejar de hablar de ello tampoco, si nos parece bien, bien, si nos parece mal, pero por no meternos tampoco mucho, como digo, en bucles. Pero, oye, yo los sentimientos o lo que me va pareciendo esta nueva Fórmula 1, ya según van pasando las carreras, es como que voy teniendo conclusiones más certeras. Iremos hablando de todo ello. Por la otra parte, bueno, por un lado, han abandonado la guarida de Niwi, y por otro lado, han abandonado el idílico rincón en Madrid. Y a mi hermano, al otro compañero, Arlans, pues lo tenemos por aquí también. Arlans, compañero, un placer poder estar aquí los tres. Bienvenido a la sala. Además digo bienvenido como si la sala fuese mía, ¿sabes? Que realmente nos la han prestado a los tres. O sea que... ¿Qué pasa, pareja? Pues nada, un placer estar aquí, disfrutar de unos días libres, subir desde Madrid y bueno, no hemos venido hasta aquí por esto. Si fuese así, yo no estaría aquí. Pena. Pero aquí estamos, de paso, pues nos juntamos los tres y desde la barra del bar divagamos y escupimos veneno. Me han dicho, bueno, nos ha dicho nuestro super mega fan Miquel que a ver si hoy voy con infectados en sangre y que no espera menos. Así que bueno, no sé si voy a llegar a cumplir esa expectativa, pero por lo menos la desidia la tenemos. Estamos muy desengañados. Yo, de hecho, mira, para las 2 primeras carreras, porque además como nos ha tocado pegar el madrugón en todas las carreras, para las 2 primeras madrugué y me levanté para verlos. La expectativa, dentro de lo que cabe, pues llegaba hasta ese punto. La última carrera en Japón, directamente no me levanté a verlo. Cuando el cuerpo dijo hasta aquí, ya es dormido suficiente, cuando me desperté me levanté, ahí ya me vi la carrera tranquilamente, pero ni siquiera me quise levantar para verla, no me apeteció, la verdad. Era como, bueno, visto lo visto. Y además, sabiendo lo que es Japón también, que en años anteriores no es una carrera en la que los adelantamientos hayan cambiado, suelen ser carreras como muy lineales. Así que estaba, como digo, pues la incertidumbre de ver con esta nueva Fórmula 1 cómo es lo que nos va dando cada circuito, pero un poco por esa curiosidad. Pero aún así no era suficiente como para despertar, o sea, para levantarme a verla directamente. Y de hecho, creo que, bueno, ahora tenemos parón en abril, pero creo que ya el siguiente madrugón nos pilla ya casi como a finales de año. O sea, quiero decir que ahora ya todas las carreras son en horarios normales, asequibles, hasta Las Vegas o por ahí a final de año. Entonces, bueno, pues nada, con toda esta introducción, compañeros, yo creo que si queréis nos hacéis un poco vuestro resumen de la carrera en orden de presentaciones y ya a partir de ahí, a partir del resumen, pues como digo, yo tengo algunos temas, no tengo guión ni nada, hoy he venido a la aventura, totalmente, no hay escaleta, yo al menos no tengo absolutamente nada preparado. Tengo algunos temas en la cabeza, los iré soltando y vamos debatiendo de ellos, pero bueno, como digo, nos vais haciendo un poco vuestro resumen para saber cuáles son también vuestras impresiones de esta tercera carrera. El orden de presentación.
Bueno, pues nada. Por el orden de presentación, toca. Yo que había señalado a alguien con mi super espada medieval, pues nada. Bueno, pues a ver, lo primero, así decir que sí, que se nos acaba madrugar hasta prácticamente noviembre, pues porque alguien en Liberty Media decidió que una carrera hacerla a las 12 de la noche en Las Vegas era una buena idea, por lo cual, bueno, creo que queda como 5 de la mañana, una cosa así. No creo que me levante para verla, ya os advierto. Al final, yo para Japón tampoco me levanté. Australia sí, pero un poco por la novedad y porque tenía que trabajar. Y dije, mira, me levanto 1 hora y media más tarde, la veo en falso directo y con ello me apaño. Aprovecho. Pero bueno, pues hablando un poquito del Gran Premio del País del Sol Naciente, porque siempre está guay como ponerle adjetivos a las cosas. La carrera, a ver, fue entre aburrida y muy aburrida. Empezamos, decía en la introducción, empezamos a ver dinámicas en la tercera carrera que no me gustaban, y lo que no me gusta es que los coches no se rompen. En Australia vimos algún coche que otro que se rompió y eso fue, pues al final ya condiciona cosas. El que se rompió en Japón fue por accidente, del que supongo que acabaremos hablando. He estado yo con mi rincón de expertos, hemos estado analizando cosas y hemos encontrado la raíz del problema, os la contaré. No os va a gustar, ya os adelanto la respuesta, pero la tengo y además bastante clara y documentada. Pero bueno, mientras vamos a hablar un poco de la carrera. Al final, viendo un poco, como suelo hacer siempre, un poco el ver cómo salían del domingo, cómo salían de la clasificación del sábado, a cómo quedaron. Al final sí que es cierto que el safety car marcó completamente toda la carrera. El hecho de que creo que fueron Antonelli y Piastri los que no habían parado antes del safety car, que les hizo al final subir las posiciones suficientes como para quedar primero y segundo y fastidiar a Russell, que salía segundo y llega cuarto. Y Ferrari, pues bueno, venía un poco no muy buena clasificación, bueno, al final un poco en la línea de siempre, una gran salida y luego pues, los motores Mercedes te pasan por encima. Veremos a ver esto, yo no sé, no recuerdo si va a ser tras Miami o cuando se va a hacer el ADUO que permitirá cambiar alguna cosa del motor, ahora exactamente no sé cuándo va a ser, pero veremos si esto puede hacer que Mercedes, vamos, que la diferencia entre Ferrari y Mercedes se rompa un poco. A priori Ferrari, la cosa es que va a seguir saliendo bien, de Mercedes no lo sé. Toto Wolff ha bromeado con mandar a Antonelli y a Russell a la autoescuela para que aprendan a salir. Supongo que será por el pique de rueda que tuvo Antonelli, que le hizo perder unas cuantas posiciones que luego el safety car le regaló. También, tras 2 carreras un poquito perdidos, los 2 McLaren han resucitado. Eso es bueno, pero también al mismo tiempo también es malo. Es malo porque los intereses de Ferrari ya no eres segundo equipo, sino que eres el cuarto. Y también hemos visto en Japón el resucitar de Alpine, que oye, creo que al final no creo que queden mucho más arriba que quizás ser el cuarto, quinto mejor equipo, pero bueno, ostras, creo que eso es una cosa que el año pasado no habíamos visto. Es un equipo que probablemente se venda, pero haber pasado de motor Alpine a Mercedes es una buena cosa, creo, para ver espectáculo. Hay Gasly, que yo creo que ninguno de los tres tendremos dudas de que obviamente mal piloto no es, lo está demostrando, y esto no sé en qué lugar deja a Colapinto. De momento no voy a meterme con él de manera gratuita, ya faltan 3 o 4 carreras, pero sí que es cierto que Colapinto ya no tiene la publicidad de Mercado Libre, la lleva Checo Pérez en Cadillac, y bueno, veremos a ver los resultados de cuánto más puede durar o cuánto más puede hacer, porque no sé si Briatore va a darle mucho más oportunidades. A Jack Doohan le dio un total de 3 carreras. Supongo que Colapinto tiene algo más de crédito, pero veremos. Y hablado también un poquillo de cosas malas, juntándolas, Hamilton, creo que hemos visto 2 carreras suyas que las cosas han ido bien, tanto en Australia como en China. Era un piloto que estaba otra vez volviendo a ser feliz, estaba volviendo a aprender cómo se conduce en Fórmula 1. De momento en Japón salía sexto, llega sexto, bueno, tampoco fue la mejor carrera que tuvo. Veremos a ver cómo está dentro de un mes. Al final creo que este mes igual te puede hacer que sigas en la ola o que la ola se te vaya. Lo iremos viendo. Y también, aunque lo solucionó el domingo,
Verstappen el sábado fue una cosa horrible. Salir 11, como si no recuerdo mal, era el tercer motor Ford. Primero fue Hadjar y segundo Lindblad, que al final no deja de ser debutante. Luego ya sí que quedó octavo, pero bueno, no está contento, está amenazando con marcharse, como si eso ya en realidad fuera síntoma de algo, más allá de que no tiene el mejor coche posible. Pero ahí está. Y luego ya, pues al final, según vamos bajando, Audi sigue sorprendiendo. Supongo que habrá cierto piloto español de Madrid, cuyo padre también fue piloto y que corrió para Audi, que se estará tirando de los pelos por elegir el proyecto de Guillermos en vez de Audi. Al final, Williams, bueno, desde aquí yo creo que ya le dijimos que tampoco era un equipo en el que te pudieras fiar. Que Williams no deja de ser Williams, porque esté ahora otro señor que ya no se llama Williams metido en el equipo. Pero bueno, Audi sigue sorprendiendo, sigue progresando, alguna sorpresita dará. Y en la cola, pues bueno, el único señor de Canadá al que un señor japonés engañó para que llevase unos motores, uno decidió comprarlos y bueno, es un auténtico desastre, que compite contra un equipo de americanos que lo único que saben hacer es coches raros y de lujo y alguna que otra ranchera. Un equipo que se ha creado en Alabama con 4 John Deeres, con Tina 4 y el sistema Imperial, que bastante que entienden cosas de la Fórmula 1. Y bueno, a ver, creo que la lucha Cadillac-Aston Martin era una cosa que nadie quería ver, pero es probablemente la mejor pelea de tractores que uno puede ver hasta que el Aston Martin explota. Y la más cara. Ah, no, pero bueno, aquí yo estoy para ver cosas caras, ya que estoy suscrito. ¿Tienes algo que añadir? No, de hecho te iba a dar paso directamente. A ver, he hecho el resumen de Iker. Tengo algunas puntillas, pero no, las voy a ir dejando. Lo único. Bueno, tema de Colapinto, sí, lo del tema de Colapinto lo dejamos ahí. Le estás tardando bastante en el hateo. Es que de momento tampoco lo he hecho como tan mal, que decir, tampoco lo ha hecho bien. Los barras bravas están no lo ha hecho tranquilos. Tan mal. Pero nuestro objetivo, o mi objetivo, es ser el podcast más escuchado en Argentina. Y la única manera que se me ocurre es esto. Yo digo cosas y ellos luego nos insultan. Van a venir a pegarme. Bueno, pues de Colapinto, básicamente por el accidente que tuvo no el accidente que tuvo Colapinto, el accidente lo tuvo Berman, pero provocado un poco por el encontronazo con Colapinto. Eso lo dejo ahí en el aire. El tema de Hamilton sí me parece, interesante, no mucho más allá de lo bien que está yendo, que ha empezado este año, vamos a decir, porque sí que en las carreras anteriores, incluso en declaraciones y todo, le hemos visto como muy mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más elocuente que el año pasado, etcétera, y como viéndose bien a sí mismo, pero de repente aquí en Japón ha sido como ha vuelto a caer un poco en el abismo, es un agujero. Nada, eso lo dejo ahí también. El tema de los cambios de el ADUO, etcétera, y posibles cambios también que puedan implementar en las siguientes carreras por cosas que van a debatir también a partir de Japón. Nada, como digo, eso lo vamos dejando ahí. Erlens, te cedo la palabra. Estamos, este podcast es por el Gran Premio de Japón, así que voy a soltar la sala de turno para que Iker también me diga tu madre por si acaso. Voy a empezar presentándome como en japonés, que sería Minasan konnichiwa, Atarashi Fu Ichi Kisoku tu Yuna no Dai Dai Koran Yokusu. También son amoritos en la calle. Sería algo así como bienvenidos a todos a este caos llamado Fórmula 1. Para que sepáis, Fórmula 1 en japonés es F Ichi. Claro, F, que es Ichi, que es Igual. Sí, mejor, porque esta parte no le va a subtitular, o sea, nos quedamos con esa traducción. Te lo paso si quieres. Siempre, normalmente, menos la otra vez, normalmente Iker siempre es el que hace la presentación más extensa. Así que como ya le iba a dejar ese placer a él, que es el que lo suele hacer, pues ya venía preparado. Yo lo que voy a decir es que sí, ha sido un gran premio de Japón mejor que el del año pasado, y lo tenemos que comparar, es verdad.
pero si no miramos al porqué. A corto plazo o como producto individual, sí, o sea, este Gran Premio fue mejor, todo sin duda. Más adelantamientos o rebases, según quien preguntes, más espectáculo, más cosas. No es que haya habido muchas, pero en comparación al año anterior, eso fue así. Pero es verdad que la normativa nueva vuelve a confirmar que viene aquí para fastidiarnos. He leído un comentario que me ha gustado mucho, que es: el único contento con esta Fórmula 1 es Toto Wolff. El único contento es él. Casi te diría que, bueno, sí, Russell y Anthony pueden estar contentos, pero por el resultado. Realmente no sé yo si en su interior estarían contentos a nivel de carrerista. Pero bueno, de momento el más contento es Toto Wolff. Las salidas la salida ha sido espectáculo, pero por caos, en el sentido de, pues, hemos tenido a una Mercedes saliendo fatal. Tuvimos el problema este que me comentaste de lo del semáforo, que las dos primeras luces se encendieron al mismo tiempo, y eso yo creo que podría haber descolocado a algún piloto. Y bueno, seguimos con el tema de que el aire sucio es el enemigo número uno. Los adelantamientos dependen más de saber gestionar megajulios que del propio talento al volante. Tenemos a Norris diciendo que se veía en la obligación de adelantar pilotos en carrera, porque de repente la batería sobraba y tiraba para adelante y no tenía otra, entonces adelantaba para luego verse otra vez pobre de potencia y verse adelantar. Por eso te decimos que son rebases. Tenemos, pues eso, los pilotos siguen intentando entender qué es lo que pasa. Hamilton decía que no entendía qué le pasaba al coche respecto al de su compañero, porque notaba que le faltaba potencia. Así que puede ser, pues que al final no es él, sino es el ingeniero que hay detrás, o la estrategia que le han puesto al coche detrás. Como digo, ha sido más entretenida que el año pasado. Ha habido luchas invisibles, vamos a decir, estrategias que aparecían un poco más en juegos de ajedrez, y bueno, pues entre artificios y megajulios, pues el público, desde el punto de vista del público que está en pista, pues se lo habrá pasado mejor que el año pasado. Sí, vale, ok. Habrás podido rascar unos cuantos TikToks y bueno, a costa de enterrar un poco lo poco que quedaba de la Fórmula 1 clásica. Así que bueno, vamos a diseccionar todo esto y vamos para adelante. Pues a ver, mira, yo de hecho, si os parece, ya voy soltando puntillas de las que me he ido de hecho anotando, según habéis ido haciendo vuestros resúmenes, vamos. Y a ver, precisamente hablando un poco, como digo, aquí ya voy hilando y voy derivando un poco todo como proceda, pero por poner un poco las cosas en orden. Precisamente lo que decía, lo que ha comentado Erlans. La carrera de Japón, sinceramente, no recuerdo la carrera de Japón del año pasado. Ya te digo, no pasarían muchas cosas, porque además es que Japón, los últimos años, no es una carrera de la que tenga muchos recuerdos, porque no suele ser una carrera muy propicia a adelantamientos, generalmente, además sobre todo con el tamaño de estos coches. Este año, vale, entramos en la nueva normativa. Lo que digo, la carrera ha sido bastante lineal, sí, ha pasado cosas, accidentes, safety car, la salida mierder de los Mercedes, cuando aquí, por ejemplo, los dos McLaren han sido los que han salido muy bien, los dos Ferrari también, sobre todo Leclerc. Hamilton en algún momento se llega a poner tercero. Luego ya a partir de ahí vemos la línea de siempre. Los Mercedes, aunque les rebasan en la salida, y de hecho aquí la salida fue desastrosa, en un momento dado de la carrera, o sea, les sobra ritmo suficiente para decir, vale, nos lo tomamos con calma, en un momento dado vamos a llegar hasta primero y segundo. De base. Simplemente es cuestión de ver cuánto tardamos en llegar. A Piastri, de hecho, le dura poco el liderato, cuando consigue ponerse líder en la salida. Vale, tema de adelantamientos y todo eso. Lo que digo, aquí volvemos a entrar un poco en la de siempre, de esta temporada. Vamos, o sea, los adelantamientos que estás haciendo, además esto lo hilo a otras cosas porque hay un comentario muy, muy bueno de Fernando Alonso en declaraciones este fin de semana que ha dicho, cuando le preguntan, bueno, ¿te has divertido en la carrera? ¿Qué tal? Y dice, ¿cómo te vas a divertir con esto? ¿Qué va? ¿Cómo te vas a divertir cuando haces adelantamientos sin querer? O de adelantar sin querer, eso me parece muy significativo, porque como digo, ha habido cosas. Los rebases, los adelantamientos que ha habido, lo mismo.
cuando de repente el coche de delante tiene tal déficit de batería o de energía con respecto a ti, si vienes atacando, o respecto al de detrás, si te estás defendiendo, De 50 kilómetros o más. o más. Es que es un poco a lo que iba. O sea, todo esto, el tema de los adelantamientos, vale que haya habido más adelantamientos que el año pasado, sí, pero vamos un poco lo mismo, lo que es la esencia. ¿Es un adelantamiento o es un rebase? Aquí, mira, no recuerdo quién ha sido el piloto que lo ha dicho, también, no sé si fue el propio Fernando Alonso, que dijo que las carreras, o sea, no, fue Carlos Sainz. Es como ir en una autopista, Eso es. en la que tú simplemente pues, te encuentras coches más lentos, vas adelantando. Con un boost. De vez en cuando utilizas el boost, eso es. Y bueno, pues vas rebasando coches, pero no les estás adelantando como tal. Alonso lo que decía era, bueno, eso, es que te los estás adelantando sin querer. No son adelantamientos de echarle coraje. Eso es, del límite, frenar más tarde. Freno más tarde, o le meto el coche, según en qué curva se lo meto por el exterior Sí. o por el interior, tal. No, es que Cada uno lo dice de una manera, pero al final más o menos es lo mismo. eso es, pero coinciden un poco en lo mismo. Por eso, lo que decías, por ejemplo, de Russell y Antonelli, que pueden estar contentos también, al igual que Toto Wolff, por el resultado. Yo creo que a nivel de conducción, el pensamiento puede ser un poco similar al de todo el resto. Comentarios también de Norris a todo esto. Y voy hilando todos estos comentarios porque lo que te digo es lo que me parece significativo de cara a estos adelantamientos. Norris ha dicho en esta carrera, no recuerdo en qué momento fue, bueno, también un poco al hilo de que adelantaba sin querer, de repente. El coche, pues porque está programado así, al final el mapa de energía o lo que sea, el coche está predispuesto o está programado para que vaya haciendo el despliegue de energía en ciertos puntos. Y Norris decía, Hamilton me ha adelantado porque de repente yo quería hacer un despliegue de energía, no lo tenía, o al revés, me he encontrado con que me ha desplegado la energía en el momento que yo no quería, con lo cual me ha desplegado la energía el coche por sí solo, porque no lo puedo gestionar yo. He adelantado a Hamilton cuando no quería adelantarle, claro, me he quedado sin batería y poco después me ha acabado pasando él. Eso, al hilo, lo del tema de los adelantamientos sin querer. Bortoleto, creo que fue en la carrera anterior o en Australia, no recuerdo, sé que ha sido una de las carreras anteriores. Bortoleto también dijo que de hecho había hecho adelantamientos que no había querido. Porque también, pues, por tu estrategia de carrera, por gestión o lo que sea, pues igual en un momento dado tú te quieres quedar en la posición en la que estás y ganar la posición en stop o lo que sea, o simplemente guardarte gomas para atacar más adelante. Pero el coche te hace un despliegue de energía y de repente, pues sabes que te ves obligado a adelantar. Voy tan rápido en comparación al de delante que es que le tengo que pasar sí o sí, no voy a frenar. Pues le paso. ¿Qué pasa? Que luego me van a volver a pasar a mí. Y a esto de lo de los 50 kilómetros por hora, voy a soltar una, la voy a dejar también un poco aquí. En Japón, de hecho, lo que hemos visto, y a mí es una de las cosas que me parecen significativas, en un momento dado llega a haber 92 kilómetros por hora de diferencia. Si vemos el gráfico de televisión, es decir, la captura de pantalla en la que vemos el coche de Berman en el momento que se encuentra con el coche de Colapinto, no recuerdo exactamente, creo que Berman viene a 272 kilómetros por hora. Pero te lo digo. Y Colapinto va a 162, o al revés. O sea, ¿qué decir? Colapinto a 172, vale. Colapinto va a 170, cuando están llegando a la curva Spum, a la cuchara. Y Berman viene a 262. Que en el Spum, un piloto hizo Badum. Bien hilado. Y gracias por la chuleta. Vale, en ese momento, que es uno de los momentos a los que yo voy un poco de polémica, y a ver, aquí estoy soltando muchas cosas, luego ya lo vais desgranando vosotros también. Ya no son 50 kilómetros por hora o 40, como se decía, no, aquí llega un punto en el que hay 92 kilómetros por hora de diferencia. Y aquí vamos un poco al factor riesgo, al factor seguridad, que también se ha comentado. En el momento que te cuentas a un coche que va a 92 kilómetros por hora más lento que tú, es una chica al móvil. Es una categoría diferente. De repente, sí, o sea, son, si me apuras, hasta dos categorías diferentes. Claro, de ahí viene el movimiento de Berman, que le tiene que esquivar, eso es, se va a la hierba y tal. Bueno, a ella, o sea, que decir, podemos entrar en diferentes reacciones, ¿no? Pues es que en vez de hacer esto, podía haber hecho esto otro, ¿qué tal? No voy a eso, o sea, quiero decir, al final no se tocan entre ellos, Colapinto sigue, es Berman el que se pega la hostia. Pero claro, ¿por qué viene precedida la hostia? Precisamente por esto, porque estás encontrando coches, y luego además también han comentado el tema de las luces. Claro, las luces del coche no se realizan tanto en el momento que se está quedando sin batería, sí, pero de repente se apagan y no sabes si es porque el coche de repente ha empezado a desplegar más batería o sigue sin. Y a esto voy, a que también aquí en Japón, una de las cosas que hemos visto, imagino que estaréis al tanto,
Después de la clasificación, ya sabéis que la Fórmula 1 siempre saca su vuelta on board, el piloto que ha hecho la pole. Vale, veníamos de carreras en las que la Fórmula 1 ha ido adulterando datos, acordaos, nos congelaban el grafismo en pantalla para que cuando perdían velocidad en el superclipping, de repente se quedaba el gráfico congelado a 325 y de ahí no bajaba, pero tú en el sonido sí estabas escuchando que el motor te caía. Seguimos un poco en esa línea y aquí cuando nos muestran la vuelta on board de Antonelli, de repente, llegando precisamente a la curva Spoon, es la cuchara, la cámara deja de ser on board, nos empiezan a mostrar planos externos desde fuera del coche, de la realización típica de la Fórmula 1, y ya el resto de la vuelta lo vemos las cámaras desde fuera. La Fórmula 1 automáticamente cuando sube esa vuelta pone otro tweet y dice había problemas técnicos en la cámara de Antonelli, entonces por eso el resto de la vuelta no se ve y ponemos cámaras externas, no sé qué tal, problemas técnicos. Vale, aquí es donde yo vuelvo a decir, ¿estás tomando al público por tonto? ¿Qué tipo de público es el que quiere la Fórmula 1? ¿Qué tipo de público es el que quiere tener la Fórmula 1? Vale, y de hecho, mira, estamos viendo, este detalle es curioso, sí, o sea que en la aplicación, en F1 TV, se puede ver la vuelta completa. Eso es. Ellos dijeron, desafortunadamente, el onboard de Kimi tenía un problema técnico en la parte que decías de esta vuelta, con el resultado de que no podían presentar entero. Y en el tweet pone la onboard con F1 TV y dice, se puede ver la onboard de Antonelli sin problemas. Sois lo que unos no hijos de... Creo que fue 130R. Creo que ahí es la que no se ve por el hecho de que hasta ahora hacía a tope y ahora están reduciendo para cargar la batería. Claro, más que Spoon es 130R, sí, no, pero otra la recta de atrás. Sí, no, decía Spoon, porque si no recuerdo mal, en el montaje es a partir de que sale de Spoon cambian la cámara. Pero claro, es para no mostrar toda la recta que va hasta la 130R. ¿Pero por qué? Porque ni la recta es la pequeñita ni la curva 130. Voy a matizar, ¿vale? Es verdad que le dicen que esa no es la vuelta. Puede ser la siguiente vuelta, pero sí que, no sé si ha sido Lobato, le he escuchado como que apagaron la cámara y luego la encendieron. O sea, la cámara funcionaba. De todas formas... Me sigue sonando raro aún así, porque yo desde los años que llevo viendo Fórmula 1 en retransmisiones y tal, lo de que una cámara se ha apagado y se ha encendido no lo he escuchado en la vida. Sí, o sea... Es que se quieren disculparse desde el principio, ¿sabes? Como ya viéndolas venir. No, y además, a esto mismo, o sea, porque además cuando la Fórmula 1 coloca ese tweet mostrando la cámara, luego pone el otro tweet diciendo no, es que ha habido problemas técnicos y por eso no podemos mostraros la vuelta tal. La gente comenta, porque mira, pues lo mismo que alguien ha descubierto o alguien ve que en la propia aplicación de la Fórmula 1 se ve la vuelta completa, comenta más gente y al igual que en el programa anterior, cuando dije que en el momento que entrabas en ese tweet de la Fórmula 1, el propio X mostraba un aviso como diciendo la Fórmula 1 está ocultando comentarios, ¿qué tal? Que eso se va haciendo a través del feedback de la gente. Si la gente dice, está pasando esto, luego Twitter X te lo muestra. Vale, sí. Aquí voy un poco a lo mismo. Ponen ese tweet, pero claro, empieza a responder la gente y vuelve a salir un aviso de, no, pues se están ocultando comentarios de no sé qué, que no sé cuál. ¿Por qué quieren... ¿Santo de qué viene esta maniobra? Porque, como decíamos, en la recta que va hacia la 130R, haces la 130R y llegas a la última chicane, ahí el superclipping en Japón estaba siendo tan exagerado que lo mismo, al final esta maniobra viene a que no quieren mostrar, no quieren que se vea cuánta cantidad de velocidad están perdiendo los coches. O sea, porque es que aquí es que estaba siendo ya como exageradamente vergonzoso la cantidad la pérdida de velocidad que estaban teniendo. Entonces, lo mismo, volvemos un poco a esas maniobras de intentar adulterar, de intentar no mostrar. De hecho, antes de llegar a esta carrera, si no recuerdo mal, la propia, dentro de la normativa de la carga eléctrica, creo que dijeron que no iban a poder cargar 9 megajulios. No sé si eran 9 o cuál era la cantidad o la unidad exacta. No iban a poder cargar 9, sino que iban a cargar únicamente 8, porque así como que le daban más chance a las baterías para poder cargar más rápido y que no pasara esto. Y de hecho ha pasado más exagerado que en los otros grandes premios, de hecho. Por eso digo, haber soltado muchas cosas, pero la dejo ahí porque eso, las diferencias de velocidad, el tema de la carga, el accidente de Berman, que viene precedido por esto, estaba claro que algo así en un momento dado podía pasar, y a raíz de que ha pasado, la Fórmula 1 ha dicho,
Bueno, espera, vamos a estudiar cosas. Vamos a ver si podemos cambiar por aquí un par de paños, por aquí otro par, y solucionamos esto. Pero es que la papeleta es grande. El problema es que la FIA tiene un mes para cagarla un poquito más. Y eso siempre está un poco en el manual de estupideces que hace Liberty Media, o en este caso la FIA. Y el problema con esto, o esta sensación, ¿no?, de engaño que ha dado Japón, yo creo, o sea, y tengo la sensación por cuando escucho la retransmisión de DAZN y luego cuando lo escucho en el canal de Antonio Lobato que tiene en YouTube, es que tengo la sensación de que todo canal oficial o que de alguna u otra manera esté en la Fórmula 1, tanto ellos en sus propias redes como en sus redes amigas, están en un formato de control de daños. Probablemente vamos a intentar que esto vaya cambiando, aquí no está pasando nada y vamos a intentar hacer que todo es mega chupi guay. Probablemente, tampoco quiero volver a Australia y a China, pero probablemente si este reglamento, en vez de dejarlo terminado en mayo de 2025 para lanzarlo en 2026, lo dejas terminado, definitivo, punto. Si dejas reglamento 2026, ahora sí que sí, punto definitivo, punto enviar a tu profesor del TFG, a tu tutor de TFG, probablemente la cosa estuviera mejor, porque es que no les has dejado margen a poder probarlo todo. Esto lo que está haciendo es que las primeras carreras hayan sido puros tests. El hecho de cerrarte los primeros tests de Barcelona poco ayuda. A los aficionados nos gusta ver de vez en cuando una humareda, y creo que aquí la transparencia y la honestidad hubiera sido lo que tenían que haber hecho. Igual tampoco tienes que decir abiertamente me equivoqué, pensábamos que iba a ocurrir A y ha ocurrido B, porque al final estamos viendo unos coches que son nuevos con un reglamento que era maduro, que yo es lo de siempre. Por eso de momento no me quiero cagar en todo, porque creo que estamos viendo algo que están haciendo. Pero al final, el hecho de que es que no es la primera vez que lo hacen. En Australia, pues te hacen sus mierdas en Twitter, en Instagram, probablemente en TikTok, haciendo todas esas cosas y luego te bloquean comentarios. En China, también. En China, bueno, Australia, circuito un poquito más old school, pero bueno, se nota menos. China, esa recta atrás gigante, pues bueno, estaba claro ahí que la velocidad no iba a ser como el otro año. Pero ahí yo creo que la Fórmula 1, en vez de ser honesta y decir, bueno, esto es lo que hay, ese hecho de bloquearte la telemetría, creo que a la larga no ayuda. Japón creo que no ayuda quitándote la cámara de la 130R, que sí, que ya sabemos que van a aflojar, que ya no se puede hacer a tope este año, el año que viene. Pero creo que no pasa nada por enseñarlo y al menos ser honesto. Y sí, es una mierda, es algo peor que lo que había el año pasado. O sea, la has cagado. No lo intentes ocultar porque, como digo, es como que estás insultando un poco a la inteligencia. O sea, que no descartamos que en esta... Vale, puede ser que en esta ocasión haya fallado. Puede ser. El problema es pero lo dudo mucho. Pero ya la gente ya desconfía. El problema es que es mucha casualidad que justo falle en la vuelta que lo hace rápido. A ver, que puede, que quede yo, vale, asumo que la Fórmula 1 puede decir que es un que falló. Pero el problema es que vengo de lo que lió hace 2 semanas con la telemetría. Es decir, ahora mismo tienen muy poquita credibilidad la Fórmula 1 a decirme si algo falla o algo no. Y creo que aquí es este balance de daños de la peor manera posible. Yo creo que aquí, al final, el ser sincero, ¿no? Tampoco pasa nada. Quiero decir, al final, oye, pues habrá carreras mejores, habrá carreras peores. Pero el hecho de que la propia retransmisión vaya jugando con todos esos datos y que te mientan descaradamente, creo que es lo peor. Yo la verdad es que, a ver, sí que alguna cosa, a veces en la retransmisión, algún datito lo echas en falta, pero bueno, tampoco sabemos hasta cuántos datos se nos ocultaban, no los que no se nos ocultaran, sino que no se nos daban las temporadas anteriores. En ese sentido no tengo tanto problema. Y por cerrar un poquito la parte de la diferencia de velocidad, no he podido escucharlo, pero creo que es en el podcast oficial del circuito Ricardo Tormo, el de Valencia. Toni Cuquerella debió de hablar de cómo solucionar el super clipping de Marras. Lo vi simplemente en una captura, creo que fue tras el Gran Premio de China, luego la habló tras el Gran Premio de Japón, y creo que podía reducir bastante, en casi unos 100-150 metros, el super clipping en la recta de atrás. El coche era, eso sí, 2 décimas más lento, como se hacía 2 o 3 décimas más lento en cómo se gestionaba la energía, pero ya el super clipping sí que se te reducía. Supongo que la Fórmula 1 tiene todo un mes ahora para pensar cosas. Eso en el fondo creo que es todo software, por lo cual
creo que es un poquito más fácil de solucionar. Veremos a ver, creo que eso a lo largo de toda la temporada se va a ir solucionando, no creo que es tan problema. Lo del tema de los diferenciales de velocidad, de cuando estás en carga y cuando no, es un problema para estos pilotos, pero en realidad en otras competiciones es un poquito el pan de cada día. Básicamente en carreras como la Resistencia, las 24 horas. En las 24 horas de Le Mans la cosa cambia un poco, pero en el circuito de América, el de Austin, el GOTA, se corren las 6 horas y básicamente está un Toyota toda hostia adelantando a un GT3, que un GT3, para que nos ubiquemos, es el safety car. Es un poquito el pan de cada día. Tú lo tienes todo y hay accidentes prácticamente no hay, pero te vas acostumbrando. Supongo que es una realidad el volvértelo a encontrar. Ahora bien, ¿cuál es la solución o la cosa por la cual es en Japón hubo el accidente, pero en el resto de circuitos probablemente no ocurriría? Solo ocurriría en otro. Y el problema son las escapatorias de hierba. Si tú fueras una escapatoria de asfalto, Berman nunca se hubiera ido y no hubiera ocurrido nada. Y si ocurre en Jeddah, se mata directamente. Sí. Pero porque ese circuito es un peligro y no debería tener el grado A de la FIA. Estaba pensando lo mismo, si pasa en Jeddah se mata directamente. Pero claro, bueno, ellos dijeron en un Singapur. En cualquier urbano. Sí, que no tenga, eso es, que no tenga escapatorias. A ver, yo siempre he estado a favor de la escapatoria de hierba y un poco más de la de arena. Yo quitaría la hierba y pondría solo arena, a tomar por culo. Pero al final en este caso sí que es lo que hace, yo creo que pierda completamente tracción y salga disparado contra el muro. Es que... probablemente en unas escapatorias con asfalto el accidente no hubiera ocurrido. Hubiera podido frenar. En el parking de Paul Ricard, que esas rayitas te frenan, hubiera destrozado neumáticos, pues no hubiera habido accidente. Sí, o un Abu Dhabi, por ejemplo. Es decir, creo que al final el accidente viene más por la escapatoria de hierba, que Dios bendiga la escapatoria de hierba, sí, más allá del resto de elementos. Y que al final fue la cosa más importante, el tema de la escapatoria de hierba. Por eso dije que la conclusión a la que habíamos llegado mi panel de expertos y yo no nos iba a gustar, porque es que es quitar algo que no debería haber desaparecido nunca. Debería que realmente haga que no te flipes cuando estás en carrera, que te mantengas siempre en lo negro. Vale, sí. Y ahí entramos en el debate de escapatorias de asfalto, escapatorias de grava. Hacemos circuitos tipo Paul Ricard o Abu Dhabi en el que todo es asfalto, pero joder, se pierde esa magia de las escapatorias de grava que castiguen al piloto y de que no se pueda. O sea, quiero decir, es que empezamos a entrar en muchos debates, pero, por ejemplo, por ir respondiendo a una de las cosas. Cuando compiten, o sea, por ejemplo, carreras en Le Mans o otro tipo de carreras, Resistencia, por ejemplo, cosas así. Cuando sabes que compiten, no sé, 4 categorías diferentes en una misma carrera, vale, ya cuentas con encontrarte coches mucho más lentos. Y de hecho, yo, que no soy seguidor habitual de Le Mans, pero me he visto carreras, me he visto cosas, la simple curiosidad de ver algo ventajo, eso sí. Pero sí, o sea, me he dado cuenta, o lo que sí que me he percatado es que mucha de la gestión que hacen de las carreras, gestionan las carreras o las administran en función de los doblados. Es decir, es algo con lo que ya cuenta de antemano y ya vas gestionando un poco tu carrera en función de los coches que te puedes encontrar y tal. Vale, unos 4 categorías diferentes en un mismo circuito. Esto va a pasar. Coches de Fórmula 1. Que haya diferencias de 2, 3, 4 segundos desde el coche top al más lento, o incluso algo más. O sea, quiero decir, bueno, pues, como hemos comentado este año, están saliendo como mucha colaboración. Caterham, Marussia o equipos de este palo, HRT. Aston Martin. Lo metemos en la misma categoría. Sí. Sí, o sea, es que ahora mismo... Sí. No, sí. Pero eso, HRT, Caterham, este tipo de equipos que sabías que oye, a veces, o sea, no te pasaba ni del 107%, se les permitía correr, ¿qué tal? Es decir, sabes que están a otro nivel, pero están dentro del nivel, dentro de lo que es Fórmula 1. Cuando en la propia Fórmula 1, y además es que no en todo momento, dices, bueno, es constante, estos coches, este equipo va 90 kilómetros por hora más lento que este otro, pero es así durante toda la carrera. Bueno, vale, optamos con ellos. No, es que de repente, en ciertos puntos del circuito, te encuentras con un coche que va muchísimo más lento que tú. Tema de la escapatoria, vale. Por eso decía antes también el hecho de que uno de los errores de Berman es en el momento de ir a esquivar a Colapinto, quedarte a la hierba.
Claro, tienes hierba por los dos lados. Quiere decir que ahí es cuestión de reacción y hacia dónde tiene tu instinto, tal. Bueno, Pero yo ahí no lo veo como un error. Quiero decir, yo he visto No, la es que no es onboard, error. veo la onboard de Ninguno de los Berman dos y pilotos no tiene comete. culpa. No, o sea, quiero decir, es un accidente yo creo provocado por la pérdida de tracción. Berman no se puede esperar un coche 100 kilómetros más lento así. pero Yo no, aquí, por pero- ejemplo, no no, lo pero, considero. o sea, quiero decir, no, o sea, lo de la pérdida de tracción por la hierba es el, pues ahora se me ha ido el salto al cielo, no es la causa del accidente, no es lo que No, provoca a ver, el es accidente. la consecuencia, pero es que Eso es la consecuencia. la Bueno, causa no. del accidente, al mismo tiempo, creo que, o sea, a ver, quiero decir, yo creo que al final no hay causa, o bueno, igual Sí, un que poco el conflicto viene muy lento. sí, pero eso en sí mismo tampoco, o sea, entiendo que con la pinta venga muy lento, es causa si uno le revienta por detrás al otro. Claro, pero en este o sea, caso lo que no te esperas es bueno, que viene haya muy- una bandera amarilla, una la roja. cuestión es, con la Pinto viene muy lento. Berman lo ve con el... Obviamente, joder, es piloto de Fórmula 1, es élite, es de Ferrari. Tiene el tiempo de reacción. Tiene de un reflejos piloto. como para No poder- reacciona para nada mal. Simplemente yo creo que giras igual un grado más de volante, acabas en la hierba y te acaba en el accidente. Sí. Pero tampoco, o sea, yo creo que en el fondo es esto, 99 veces no acaba en accidente. Simplemente se hubiera ido uno fuera, hubiera frenado por la escapatoria y ya estaba. Pero yo creo que al final es un problema la diferencia de velocidad, porque al final no estás acostumbrado a convivir, no es como la resistencia que convives y es tu día a día y lo sabes. Es que el pero- año pasado, o sea, tú ves un coche que está 100 kilómetros más lento y sacas bandera. Sí, pero claro, O sea, es una también, incidencia. también justo yo creo que es un poco el hecho de que estuviera en ese punto ahí, porque igual 20 metros más adelante tú ya empiezas a frenar y no te lo comes. Pero es justo, el adelantamiento de Berman es bueno, es decir, simplemente toca un poco hierba y te vas fuera, pero no es que digas Berman lo hace mal, ¿no? O sea, No, yo creo que no, es un accidente en el que ok, no hay no. causa, en el que simplemente hay consecuencia, que es Sí. que acabas tropezado y con el Leí que decía magullado. uno que esto pero- es como estar en una maratón y que en puntos aleatorios a ti o a los competidores en general, en puntos aleatorios de la pista, les quiten las zapatillas. ¿Sabes? Bueno, yo en realidad eso lo veo como persona que corre ese tipo de carreras porque le encanta estorbar a la gente. Es como cuando tú estás en carrera y de repente una persona decide cruzar donde le ha apetecido en ganas y tú tienes que frenar para no llevártelo por delante. Un poquito, esa es la Sin cosa. que sea el propio piloto. Ya, claro, pero ahí es el piloto el que lo ha hecho, o la persona. No, bueno, es una señora random que se cruza por ahí. Lo complica más y es como alguien de detrás ha decidido que el coche va a hacer eso. O sea, ni siquiera es el que lo está conduciendo. De repente él se ve con que su coche no da y ya no puede hacer nada. Sí, pero el tema es esto, es que yo creo que lo debatimos porque obviamente acaba en un tortazo serio, pero en el 90% de circuitos del Mundial, al tener las escapatorias de asfalto, no creo que hubiera ocurrido nada. De hecho, con la Pinto al final se fue un poquito largo, obviamente tiene que frenar, pero también se va afuera, o sea que al final creo que es ahí el hecho de tener el circuito de School es lo que afecta, y al menos este año las escapatorias no estaban en llamas, o sea que es un upgrade respecto al año pasado. Cierto, sí, eso es verdad. A ver, eso. El accidente viene provocado, y mira, por cierto, Berman también adelantó a Colapinto sin querer, porque de hecho se lo encontró y la adelanta por la hierba, otro adelantamiento gratuito. A ver, eso, viene provocado, no es un error, es decir, lo que dice, o sea, lo que hace Berman, ni lo que le pasa a Colapinto es culpa suya, ni lo que hace Berman es culpa suya, al final no tiene más opción que ir al volante. No tengo la repetición ahora mismo, pero sí que recuerdo que en el momento de ver la repetición, o sea, mete el coche bastante en la hierba, no es solamente meter un poco de ruedas, tal. O sea, de hecho, me recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, no tiene nada que ver, pero el toque entre los dos Mercedes, entre Hamilton y Rosberg, en la famosa carrera aquella en Barcelona, cuando se tocan en la primera vuelta, nada más darse la salida, que los dos acaban fuera, el famoso momento, que Rosberg cierra un montón a Hamilton, y Hamilton, la opción que coge de irse por el lado de asfalto, directamente pues intenta adelantar a Rosberg por la hierba. Y es ese momento en el que dices, se te ha ido la pinza. Entonces, en el momento que mete el coche a la hierba, pierde absolutamente toda la tracción y el coche se va a la verga. Pues mira, aprovechando No es- como el hecho de estar los tres y que nos permite verlo, al final tenemos aquí el vídeo del accidente. Pues si alguien lo quiere ver al mismo tiempo que nosotros, yo simplemente he puesto en Google Berman Suzuka Crash y me ha llevado a la página web de la Fórmula 1 y se ve ahí Sí, el vídeo. nosotros no lo mostramos porque no queremos incurrir en Pero al final, aquí, o sea, Vale. lo hace todo bien, ahí toca Mete y el es coche. cuando ya es un pasajero. Es que Pero- se mete en medio de la. Pero mete el Pero- coche, o sea, quiero decir, mete el coche entero. Y además, mira, otra de las cosas que iba a decir, que esto se me ha ido salto al cielo y era una de las cosas que iba a comentar. El problema también es dónde se lo encuentra.
se lo encuentra antes de llegar a la spoon, a la cuchara, en un punto en el que no es una curva ciega, ni mucho menos porque le ves, pero te pilla en curva. Si esto, por ejemplo, igual te pasa en una recta, de una recta ancha, pues igual aquí no pasa nada. Te coges, te separas, coges el carril sucio, por decirlo así, y la adelantas. Te está pillando justo en un punto en el que, fíjate, tiene que abrir. Hemos visto, ahí se ve cómo abre. La cosa es justo, esto es lo que os contaba, es a 200 metros, pues que se ven claramente las marcas. Sí, y el cartel que se lleva es el de 100. Entiendo que, si lo podemos ver ahora, entiendo que al final empezarás a frenar seguramente a los 150 metros, pues al final lo que os decía, que te sucede esto 20 metros más allá y en vez de ser la curva interior te pilla en esa mini, entre que dejas la curva derecha para coger spoon, que es la curva izquierda, no hubiera ocurrido nada, pero es que simplemente aquí adelanta, o sea, de reflejos, aquí va bien, porque creo que es ahora justo cuando él coge 200, cuando mete el volante. También es verdad. Aquí en 150 es ya cuando el coche se le va, aquí ya a los 140 ha metido en la hierba y justo tiene el accidente. Esto, con una escapatoria de asfalto no hubiera habido problema. O sea, al final el tema es esa hierba seca la que hace que tenga el accidente. Y se me ha puesto la de 100, la de 50 la activa y... También es verdad que viendo la repetición y viéndolas un poco más detenidamente, porque aparte de verla en la carrera in situ, no me había parado a verla de nuevo detenidamente. Podríamos decir que igual Colapinto hace no es que vaya a cerrar la posición, pero sí que parece que Colapinto abre ligeramente la Yo he visto un tío que se ha dedicado a recopilar fotogramas de ese momento en el que Colapinto pasa. Y sí es verdad que de 20, esa es la única en la que está más. Pero, a ver, la cosa es que yo creo que, o sea, igual si ves el vuelta a vuelta, aquí lo hace, pero yo no creo que Colapinto va en la trazada. O sea, sí. Lo que te podías pegar un poquito más al piano, sí, pero al final, como no estás yendo a muerte a la curva, te dejas el huequito para no reventar suspensión. A eso voy, que igual se... O sea, al final yo creo... Es eso, son demasiados factores puestos todos a la vez, pero al final, tal y como lo estamos viendo aquí, que podría ir Colapinto más pegado, sí, pero es que no vas a tope. No te interesa pegarte al final tanto. Y al final aquí lo que creo es que ahí iba ya estás haciendo vendido, o sea, la curva. encima... Aquí igual sí que iría vendido, pero bueno, el problema es ya en el momento que la rueda delantera te para la hierba. Fíjate aquí, o sea, quiero decir, pero tiene coche, la tiene distancia... hueco. Sí, a ver, hueco tiene. Sí, la movida es que no se espera encontrar un coche. No le ha hecho una cerrada. Le desubica encontrarse un coche tan lento. Claro, no, pero Si es que, no pero es que justo te desubica en la señal de 200. Si te pasa la de 150, no tienes problema. Si te pasa antes, tampoco. Es justo el segundo o el metro en el que pasa todo. Porque le pilla prácticamente en el vértice. Claro, sí. Por eso digo que luego también se junta que Colapinto abre, porque aquí lo estamos viendo, hay hueco, pero sí me da que Colapinto dice, mira, pues abro un poquito la trazada, igual para que no pase. Bueno, también se junta el hecho que estábamos viendo, lo que comentaba antes, las luces. Hay un momento que las luces de Colapinto se encienden, lo cual te indica que el coche de delante se está quedando sin batería, pero una de las cosas que comentan es que en el momento, que si nos fijamos... A ver, ahí, ya, o sea, en el momento que estamos entrando... Sí, no iba a cambiar la... En el momento que sales ya la lleva, pero bueno... Claro, pero es a lo que voy, que lo que están comentando también aquí un poco de la polémica está en el que, vale, las luces te muestran que en ese momento está o perdiendo o cargando o yo dudo cargando mucho batería. Que en ese momento el piloto sea capaz de ver algo, porque de hecho hay recarga, las luces pero aquí ya no, pero es que sin embargo aquí ya no está. Claro, a eso voy. ¿Por qué? O sea, las luces, si el coche se ha quedado sin batería, el tema es que las luces deberían seguir indicándotelo, porque tú en el momento, y lo que te digo es que estos son los comentarios que he escuchado, que me parece que tienen su lógica. Si el coche se ha quedado sin batería, las luces te lo van mostrando y de repente se apagan. Vale, si el coche se ha quedado sin batería, manténme las luces. Es decir, que yo sepa en todo momento que ese coche no tiene batería. Y si estaba cargando y ahora sí tiene batería y va a recuperar su velocidad, apágalas. A ver, yo me imagino que dentro de lo que cabe esto es una cosa más o menos fácil de hacer. Supongo que los LEDs les podrás poner diferentes colores, un naranja si está recargando, luz por si acaso llueve o mierda si quieres dejar el rojo. Pero bueno, yo creo que esto al final son cosas que creo que se pueden solucionar. Pero claramente vemos un coche que va mucho más lento y no lleva las luces. Pero bueno, creo que al final el accidente tampoco fue fuerte, pero tampoco ha sido ultra dramático. Entonces, bueno, 50 Gs, si no. Sí, a ver, y un tobillo magullado. Y haber acabado peor. Tobillado. Con lo cual creo esto, que al final la Fórmula 1 trabaja.
Sí, a ver, y de eso es lo que van a hacer. De eso ya han dicho, que a raíz de este incidente, llamémoslo X, pues van a empezar a mirar cositas. Vamos a ver, eso es lo que decía Erlans, que sí que nos estamos encelando mucho en todo esto. Una vez más, volvemos a hablar más de normativa y de cosas puntuales que de la propia carrera. Antes de cerrar lo que sería el análisis de carrera como tal, vamos a hablar un poco de lo que es la carrera, compañeros, porque bueno, al margen de todo esto, al margen de normativa, etcétera, y tal, segunda victoria consecutiva de Antonelli. No sé qué os parece a vosotros. Aquí solamente voy a decir que aquí me ha sorprendido Antonelli porque ha hecho la pole y la victoria. No, perdón, la pole no la hizo, ¿no? O la hizo Russell. La pole le hizo Antonelli. Lo que pasa es que Antonelli sale mal y se sale mal, sí, es verdad. Sí, es verdad. Al final la victoria viene por el safety car. Sí, el safety car le beneficia. No, sí, pero quiero decir que, bueno, la pole la consigue Antonelli por méritos propios, no como en la anterior carrera, que Russell tuvo problemas y Antonelli se la llevó un poco más de rebote, por decirlo así, que yo dije, si Russell no hubiera tenido ese problema, probablemente la pole se la hubiera llevado Russell y la victoria también. Aquí es como que, bueno, o sea, que es un caso que decir que habría que ver luego las siguientes y todo, pero me como un poco mis palabras y de repente veo como Antonelli consigue la pole por méritos propios, es decir, vence a Russell porque le vence, porque es más rápido. Luego en carrera, vale, en la salida fatal, porque pierde muchísimas posiciones, además es que vemos la repetición como patina ruedas que echa hasta humo. Y al final le beneficia totalmente el safety car. O sea, de hecho, bueno, más que beneficiarle a Antonelli, te diría que el safety car lo que le hace es la putada a Russell, porque sale el safety car justo en la vuelta, una vuelta después, creo, de que Russell haga su parada, con lo cual le sentencia. Esto le da la victoria a Antonelli, pero bueno, después de hacer la pole, luego la victoria la consigues, oye, hay que estar ahí. Muy buena actuación de Antonelli en ese aspecto. Nada, sin más, el tema de Antonelli os lo saco porque me parece curioso, me parece interesante. Si Antonelli está ahí entonado y le puede medir la distancia a Russell, bueno, pues aquí puede haber una papeleta también interesante. Para Wall, por un lado, por ejemplo, como si tienes tanto a Russell como a Antonelli ahí. No sé, coño, a ver por cuál te decanta, ¿no? Porque Antonelli es tu niñito mimado y Russell, pues, es tu criatura, como quien dice. Y luego, pues eso, por el hecho de que Russell pueda tener un contrincante, un rival, porque si el Mundial este año es cosa de Mercedes, Russell se escapa y no tiene pelea. Pero si Antonelli está ahí dándole guerra, coño, pues puede ser una de las cosas que nos dividilla. Igual nos vemos otra vez en la misma discusión que la he pasado con McLaren, no, les dejamos competir hasta el último momento, no sé qué. No, yo a Mercedes no les veo tan... O sea, Mercedes en ese aspecto es mucho más... A ver, Mercedes no es papaya. O sea, quiere decir que además son alemanes. Son como mucho más cuadriculados, son mucho más tíos. No les veo cagándola tanto en ese aspecto o haciendo algo tipo McLaren con las papayas, la verdad. Pero sí que me resulta interesante. Además, no sé, a ver, yo, Antonelli, teniendo en cuenta que vale, no es rookie, es su segundo año. Pero el hecho de que ahora... Que igual en la siguiente carrera de repente se marca una purria y empieza a tener una dinámica chunga y de repente esto se ha quedado en un caso aislado, 2 victorias, vale, bien, pero oye, si empieza a coger un poco el tono, el coche le va guay, es decir, que puede estar curioso el hecho de que le pueda plantar cara a Russell. A ver, yo creo que que ahora Antonelli lo está haciendo bien, yo creo que al final el campeonato va a ir para. Si todo sigue así, la lógica me dice que Russell. Y al final, a ver, no olvidemos que Antonelli, segundo año, pero tiene 19 años. Su única temporada en Fórmula 2, la segunda mitad de la temporada se le hizo bonita. Unos muy buenos resultados al principio, luego decayó. La temporada pasada empezó bien, la segunda mitad del año fue bastante mala. Ahora, de momento, lleva 2 victorias, pero a ver, que es un chaval de 19 años. Yo creo que 24 carreras se le puede hacer muy largo. Yo creo que al final... 22, ahora son 22. Bueno, veremos a ver si las recolocan en algún momento o hay algún que otro cambio o se acaban siendo 16. Que tampoco tengo yo muy claro que Azerbaiyán pueda hacerse. Que Singapur igual sí, pero que Qatar y Abu Dhabi... Veremos a ver, porque al final sí, no son cosas de Fórmula 1, sino que estos conflictos internacionales, eso ya va a otro podcast. Pero al final es esto, yo creo que la temporada se le puede hacer muy larga. Y a ver, creo que muestra un buen crecimiento. Creo que esto al final, el año pasado, hubo críticos. A ver, a mí Kimi Antonelli
cae muy bien por varias razones. Se llama Kimi, como Kimi Raikkonen, eso te da un punto. De hecho, en la anterior carrera dijeron Kimi Raikkonen Me en el confundieron, podio. sí. Sí, ahora que lo has dicho. No, de hecho, a ver, por la edad de él, no sé si estará relacionado el hecho de que llamen a Andrea Kimi por Raikkonen, no lo sé. Pero bueno, a ver, creo que es un piloto que está creciendo mucho. El año pasado se le pegaron bastantes palos. El chaval, déjate que este año es rookie. Este año, pues se sigue madurando, va a hacer las cosas bien. Pero no creo que Toto Wolff dude mucho en que tiene que ser campeón, ¿eh? Y yo creo que al final el mérito es Russell. Se ha tragado mierda como él solo, lo tiene. Y a ver, creo que puede ser un mundial que lo tenga merecido. Lo que quizás tengamos que tratar en algún momento que tengamos parón y hagamos alguna especie de off-topic o algo, es el bendito marrón que va a tener Toto Wolff como Max Verstappen se ponga en el mercado. Porque el año pasado, bueno, vale, pues me quito a Antonelli y me Yo dejo creo que a ahora mismo tiene más posibilidades de irse de la Fórmula 1 que de volver al mercado de poco. Ya, bueno, pero quiero decir, esto, si tiene una buena conversación alguien con Verstappen y Verstappen decide quedarse o decide volver después, ahí Mercedes puede tener el drama. Porque el año pasado dices, bueno, no tengo tanta duda porque Antonelli ha hecho carreras malas, le bajo y ya está. Pero con este inicio de temporada y con victorias, no puedes bajarle sin arruinarle su carrera. Pero yo creo que al final vamos a depender mucho de cómo se de la temporada que tengamos de topic y que al final también que quiera hacer Verstappen. Y yo no sé hasta qué punto Se va las Alonso, entra amenazas. O sea, perdón, se va Alonso y entra Verstappen a Aston Martin. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Yo por qué qué sé. alguien? Pero es como decirme, ¿qué prefieres? ¿1.000 euros o un puño en la cara? Y tú dices, no, me llama un puño en la A cara. ver, el puño, no el creo puño, que, porfa. o sea, que decir, a ver, igual lo pagan como. A ver, Verstappen está hasta lo los pagan. ojos. O sea, pero, Stroll se la suda ya. pero que, o sea, a ver, que Verstappen no está ya en esto por dinero. O sea, Ya, ya. Verstappen está triste, enfadado y llorando como un niño pequeño porque su coche no gana. ¿Por qué va a querer ir a un coche que es objetivamente peor? Yo qué sé. O sea, que solo es peor que tú, 4 granjeros de Alabama. Que joder, que eso es lo grave. Y no tanto porque a veces... Y que a veces lo hacen mejor que tú. Y están mejor incluso. O sea, tienes un sí, piloto que es un sí, puto redneck y que estaba prácticamente retirado. Tienes a un piloto mexicano que estaba completamente retirado y es que has hecho el coche en un puto garaje en los centros de Estados Unidos. Y, joder, no, ¿por qué te ibas a querer? ¿Por qué Verstappen te va a querer ir a Aston Martin? Bueno, compañeros, aprovechando la coyuntura y dado que nos estamos acercando al final del programa, ¿queréis hacer un pequeño momento British Hype? Aunque sea por comentar. Sí, yo tengo guardada información, yo he contado con ello. ¿En serio? Tenemos British Sí. Hype. ¿Pero es buena o es mala? Es hype, ¿no? O sea, Entonces, tengo guardado. Pero es más British o es más hype. Yo normalmente, o sea, ya lo llamaría la sección de la miseria y suelo juntarlo ya con Williams, porque ahora mismo comparten miserias. O sea, quiere decir. Además, bueno, Williams son ingleses también, ¿eh? sí, pero Sí. lo podemos llamar Guillermos por motivos de marketing. Vale. Y uno de sus pilotos es Albóndigas. Sí, 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 o sea, en ese sentido- Yo lo que de cosas necesito, guapísimas, ¿sabes? por favor, todos los oyentes, todos los que tengáis Instagram, es que mientras escucháis cualquier cosa que tenga relacionada con British Hype, busquéis por favor en Instagram auto-park-store-tina y veréis los vídeos de chinos maravillosos haciendo canciones en un desguace. Vendiéndote motores de Vendiéndote motores desguazados mientras te cantan cosas. Se llama la puesta en escena Si te- como muy si te peculiar. pasa- además- te pasa el audio y lo puedes poner. Imaginaos a todos los de Aston Martin yendo a Japón y que les enseñen toda la fábrica de este estilo, que Stroll aún así diga yo lo quiero y por favor en bucle los vídeos siempre que hablemos de British Hype. De hecho, si quieres, puedes poner, porque como estos micrófonos van guay, puedes poner un poco la melodía. Si quieres, mira, lo utilizamos como melodía de cabecera. Aquí ya nos la suda el copyright. Y Tengo que tener copyright. no vete a saber. Son chinos. La mejor sección British Hype que habéis escuchado en vuestra vida. Sí, es que además, o sea, todo va, o sea, ya no solo la música, sino por lo que te digo, la puesta en escena, la coreografía, una china, japonesa, desconozco, en mitad de una nave industrial. China. De una nave industrial, bailando con un vestido que, o sea, es como todo súper acertado. Vale, pues con esto hemos abierto la sección British Hype. Después de la sección British Hype, compañeros, de hecho, si os parece, vamos cerrando ya el programa. Nos metemos con los datos random y ya con ello, pues, nos despedimos. Fernán, te Vale. cedo la palabra. Bueno, pues
Espera un momento que busco lo que tengo aquí de información. Tengo también la canción de lo mismo para el cierre. Vale. Que es lo mejor. Perfecto. Bueno, vamos a llamarlo por su nombre. Desastre. Eso sería lo que define ahora mismo a Aston Martin. La microvictoria ha sido acabar una carrera, al menos uno de los dos coches. 18º. Creo que es solo por... ¿Quién estaba por delante de...? O sea, hubo dos abandonos, que uno era Stroll y otro... De Berman. Eso es. Y Alonso quedó 18º, entonces estaba por delante de solo dos coches. Y no... A ver, quedan Berman y Stroll retirados. El último, Eso es. Albon. De hecho, El 19, Bottas. 18, Alonso. Eso El es. 17, Pérez. De hecho, Alonso es el primer doblado. Sí, eso es. Lo consigue 18º. Coche terrible. Alonso dijo, yo prefiero un McLaren ahora mismo que pete. No sé si dijo McLaren, igual lo estoy inventando, pero dijo, yo prefiero un coche que dé el máximo y pete en la vuelta 15, pero que vaya al máximo a tener una tortuga que acaba la carrera, pero la acaba. Que era lo que buscaban los japoneses, mínimo que un coche con su motor acabase la carrera. Pero bueno, así son los japoneses. Cualquier esperanza de pelea por posiciones decentes se esfumó, si es que la había dentro de su miseria. La unidad de potencia sigue siendo un desastre, las vibraciones son insoportables. De hecho, veíamos a Alonso soltar las manos todavía, como en el Gran Premio de China. Y bueno, pues cada vez que ponen el coche en pista, pues parece un experimento a ver si el piloto sobrevive. A ver si no se le duermen las manos, a ver si el coche no revienta. O sea, de hecho, Alonso ya ha dicho que no esperemos ver a plazo nada. O sea, que él ya está segunda mitad de temporada, nada, que no esperemos nada en Miami. No existen. Sin embargo, Honda ha dicho que probaron ciertas piezas en los libres que dieron muy buen resultado y que en ese sentido, por lo que he leído, como que para Miami podrían olvidarse del problema de las vibraciones y ya continuar con el resto que no son pocos, de problemas que hay. Pero eso no es lo que ha dicho Alonso. Sí que lo justificaban como hemos probado unas piezas que parecen haber funcionado en los libres y no las hemos puesto en carrera porque al final son tests y no se veía, y por alguna razón decidieron no usarlo. Bueno. Honda tras Japón. Sí. El coche explota, pero no vibra. Stroll, pero ahora explota. Honda, pero no vibra. Me dijiste que lo solucionase. No, ¿cómo? Honda, que ha intentado tirar balones fuera también. Bueno, no balones fuera, sino dispersar un poco la responsabilidad y decir que no son solo ellos. Lo cual da una sensación de seguridad brutal de que estén ya en ese punto de echarse la culpa entre todos. Pero en realidad eso es un puto marrón, eso es un tema. Porque al final, antes ya no es que estés diciendo vamos a remar juntos, sino que tiene pinta que Honda está diciendo no me vais a cargar a mí todo el puto muerto y Aston Martin diciendo yo no voy a comer todo el marrón yo solo, aquí lo asumimos. Y eso creo que es malo. Eso es, al final, o sea... si no vas con no, aquí luchamos todos hasta la victoria, tienes un puto problema y eso es malo, que empiecen ya a hostias todo el rato, pero esto va a acabar con más de uno marchándose. Con espadas medievales también. Aston Martin ahora mismo es ejemplo de cómo un piloto excepcional es excepcional, no, pero ya llega un punto en el que los milagros no existen. O sea, la verdad es que me parece fácil lo que están haciendo a Stroll. Sí, bueno, Stroll, que este año la verdad que le veo como prefiero a este Stroll que está como muy hasta la polla de todo y igual le dice Honda, sí, bueno, vamos a poder acabar la carrera y de repente Stroll dice, yo no pienso acabarla. Vale, ya como diciendo, yo no pienso aguantar 30 vueltas con estas vibraciones. O sea, por lo menos prefiero un piloto en ese rollo. O sea, Stroll antes estaba como, no quiero hablar con los medios, estoy como apagado de la vida. Yo prefiero a este Stroll enfadado. Imagínate la situación de Lance Stroll. Eres un puto niño rico desde que has nacido. Tu padre te ha metido en la Fórmula 1 porque era el sueño de su vida. Te has comido años de mierda con un motor de mierda. Y resulta que tu padre ha decidido cambiar a un motor que es una mierda y el motor que usabas todo otro año que pasado es buenísimo. Es que lo de Stroll tiene que ser como, joder, ojalá poder dejarlo y poderme jugar al LOL. Ahora vendría de puta madre poder poner el meme, el gif aquel
de Stroll, Stroll padre, bajando de su motorhome, colocándose la huevada. Sí. O sea, este sería el momento idóneo. Así que bueno, de Aston Martin eso es lo que hay. No hay mucho que contar. Pues sí, ahora por la carrera, ya está. Voy con Williams. Siguen siendo un equipo que está limitado bastante por el peso. Dicen que van a solucionarlo bastante en Miami, con este parón. A ver. En cierto modo, cuando todo esto empezó, Lobato decía que de proyección, de mejoría, no me acuerdo cómo lo justificaba, pero decía que Aston Martin lo tenía más fácil en ese sentido que Williams. No tengo ni idea, no sé si vosotros sabéis. A mí cuando me dices que un coche tiene sobrepeso, me parece una solución como más fácil. El coche tiene vibraciones, me parece algo más complicado de solucionar el tema de vibraciones. El peso me parece como muy rudimentario. Pero me parece más fácil. Bueno, a ver, el tema es que el problema del peso... A ver, el peso tienes mucha fácil de hacerlo. Corre con 3 ruedas en vez de 4. Pero, quiero decir, el problema final del peso... claro, el peso tú lo tienes normalmente pues porque igual el chasis has tenido que ponerle más peso porque se no pasaba el crash test. Pero eso significa que tampoco puedes reducir mucho más el chasis porque entonces tienes problema. Pero eso te lleva a otra. Puede que lo quites y te genera una vibración por lo que has hecho. O que quites peso, claro, si el sobrepeso es de 20, puedes quitar 10. Pero lo jodido es quitar los últimos 10 y te rascas gramos sin que la pieza pete. Y teniendo en cuenta además que hay piezas que las tienes limitadas y tienes un presupuesto para temporada. Con lo cual, en equipos como Aston Martin o Williams es o taparte los pies o taparte el pecho. Pero no tienes una manta completa. Y eso va para largo. Bueno, entonces en ese sentido veremos. Pero al principio como que sí que decían que iban a poder solucionarlo bastante. Pero sigue siendo eso, un equipo. El peso, Carlos Sainz, de los últimos 53 puntos que ha logrado el equipo, 50 llevan su firma. ¿Esto es correcto? Esto no es correcto. Sí, de los últimos 53 puede ser porque Sainz acabó muy bien la temporada pasada. Empezó Albon muy bien, luego fueron los dos más o menos parejos, pero es posible que sí, viendo los resultados. Ahora mismo, el año pasado puede ser factible. Carlos ha metido el coche en Q2, 15º salía. Albon está teniendo problemas, ya sea por el coche o por su conducción. Ya vimos comentarios de él tirando pullitas al equipo, que no entendíamos muy bien el contexto, pero sí como que parecía que a él le están diciendo el equipo que su estilo de conducir está siendo más deficiente que el de Carlos a la hora de la crono, y él dice que debe ser como que no es así, que él considera que es el coche. Pero bueno, tenemos a un Williams que entra en Q2, cosa que de momento Aston Martin no tiene. Sin embargo, el objetivo que ellos proponen de momento sí que es acabar las carreras y que no sean últimos. Sí, puede ser. O sea, lo veo plausible. Si es el objetivo de momento, pero puede ser. Bueno, a ver, si acabas la carrera, eres el 20 y no eres el último porque los dos detrás tuyo han abandonado. Bueno, no eres el último realmente. Aunque sí, es que no. Cualquier otra expectativa es absurda. O sea, el coche es lento, poco competitivo y bueno, pues, sí, al menos funciona y le permite que Carlos te haga un Q2. O sea que de momento Aston Martin sueña. Hacerte un Q2 y ser el 15. Sí. Hasta qué punto, pero que ahora mismo, ya que estamos con el British Hype, entre Williams y Aston Martin, ahora mismo Williams está mejor. Sí. Pero Williams está donde la lógica dice que tiene que estar. Es que los que están fatal y los que no deberían de estar ahí es Aston Martin. ¿Por qué motor tiene Williams? Sí, pero... O sea, tendría que estar mejor. Pero que lleva igual 20 años con Mercedes. Pero que realmente no se esperaban que tuviese un sobrepeso como el que tiene. No, claro, si no lo pero dirían que estarían mejor. A ver, probablemente es que si lo hubieran sabido, Sainz hubiera ido. Pero la tendencia, y cuando ves el año a año y la historia de Williams, lleva siendo la misma durante muchísimos años. Quiere decir, que Williams sea el octavo coche, entra dentro de lo razonable, porque ha sido siempre. Pero que Aston Martin, después de haber quemado toda una fábrica de dinero, que sea octavo coche o noveno, es lo grave, es lo jodido, pero que al final es creo que lo que hemos hablado durante las últimas temporadas, que en el fondo por mucho Aston Martin que sea, por mucho dinero que haya metido Stroll padre, siguen siendo el mismo equipo que era Force India, con lo cual sigue afectando los mismos problemas que ya
venimos arrastrando y es lo de siempre, lo de mucho, que es un equipo que es octavo, la lógica dice que no es octavo, pero en realidad, no, la lógica dice que no debería ser octavo, pero en realidad sí es un octavo. Y nada, esa es mi sección British Hype, y simplemente voy a dejar una pequeña conclusión antes de que vayamos con los datos random, ya respecto a todo esto, y esta va a ser la tónica hasta que esto empiece a cambiar, igual que con Aston Martin, esta va a ser la mierda que vamos a contar hasta que empiece a cambiar. Porque yo ya estoy en un punto en el que digo, a mí no me engañan. O sea, a mí ya no me engañáis. Que Alonso ahora me esté diciendo que me iré a mitad de temporada. Mira, ok. O sea, si tú te lo crees, yo pa'lante. Yo si fuese tú, ahora mismo, Alonso, dinero tienes, acabas de tener un hijo, disfruta de tu paternidad, disfruta de los primeros meses de tu hijo y cógete la baja. O sea, tienes 4 meses de paternidad de convenio, tío. O sea, quiero decir, vete, ven por culo. O sea, porque pongan al tercer piloto que tengan en Aston Martin. Y luego ya, cuando el coche empieza a funcionar, tú para adelante. Ahora mismo... Es que para eso el chiquillo estará ya en la primaria. Además es lo bueno. Te das para educarle cuando el niño lo pone pesado. Ojalá me equivoque y esta sea la buena, pero cuando ya son 20 veces, las veces que tenemos que esperar a la mitad de temporada para el año que viene... Y como cierre, creo que vuelve a tocar otra vez el cierre de la sección. Yo acabo con la conclusión. Si quieres ponerlo de fondo, poner el cierre, joder. Ponlo, yo le voy diciendo por encima, ¿vale? La realidad es que tenemos más adelantamientos, más movimiento, pasan más cosas, pero también tenemos más artificialidad, más confusión, más riesgo. La Fórmula 1 es ahora mismo un espectáculo, sí, más dinámico, más de entretenimiento a corto plazo y estímulo visual, pero no es puro, o es menos puro que antes. La gran pregunta es, ¿compensa? Porque si para tener acción tienes que perder esencia, pues igual el precio es demasiado alto. Y eso es lo que van a tener que decidir rápido, y espero que en este mes de vacío que tenemos se note. Creo que digo serio, pero por esta música. Pero con esta música, la verdad que ha quedado un poco de todo a 100. Ha quedado de todo menos serio. Pero es lo que pienso y eso. De hecho, ya no solo es que me haya quedado serio, es que ha quedado súper surrealista. O sea, ¿Cómo se escucha? esto yo creo que ha sido el momento más absolutamente random de la historia de Fórmula Paddock. Descubrir en mi algoritmo de Instagram esa cuenta donde vendían motores de manera surrealista me dio una mañana entera. De hecho, se lo pasé todo por Off Topic y me venía muy bien de pasarles mierda de los vídeos mientras me imaginaba que Stroll era engañado por esta gente. Además, es divertido pensarlo. Bueno, pues con esto cerramos la sección British Hype. Vamos cerrando el programa también, no sin antes dar los datos random. Ya digo que yo creo que ha sido uno de los momentos más surrealistas de toda la historia del podcast. Vamos a ver cómo queda luego. Compañeros, pues nada, lo dicho. Y por cierto, has comentado el tema de Off Topics, si hay algún momento así y tal. Abril va a ser un buen mes para poder hablar de Off Topics, porque realmente, o sea, a efectos prácticos, nosotros ya hasta la siguiente carrera en Miami ya no volvería a haber podcast. Salvo, eso es, pues que hagamos un Off Topic, que vayan saliendo cosas y tal. Lo dejamos en el aire, lo dejamos ahí. Datos random, compañeros. ¿Alguno de vosotros quiere abrir la veda? Vale. Sí, ya que lo tengo yo voy a empezar con uno muy sencillo. Además, lo estoy leyendo, lo dice, ya que vamos a decir la fuente, ¿vale? Lo dice Tino C. Leclerc. Con cierto resquemor, porque dice: el adelantamiento de Leclerc al Mercedes ilegal de Russell con este podio entra en el top 4 de pilotos con más podios de la historia de Ferrari, arriba de la Leclerneta siempre. O sea, encima de fan de Leclerc, tiene odio al Mercedes, sí, así que bueno, para adelante. Por inquina. Ahí está. Vale, pues si quieres darle tú al tuyo. Vale, pues como siempre, la mayoría de mis datos random siempre tienen que incluir Italia o Ferrari. Volvemos otra vez a datos super guays como de la época de la posguerra, porque por primera vez desde 1953, es decir, hace 73 años, Italia ha ganado 2 grandes premios de Fórmula 1 consecutivos. En 1953 ganó Giuseppe Farina el Gran Premio de Alemania y Alberto Ascari el Gran Premio de Suiza de 2026. Y Kimi Antonelli lleva este año ganadas tanto China como Japón. Vale,
pues aquí el tema de los datos random está siendo súper improvisado también. O sea, hace un momento no sabía ni siquiera cuál era el mío. Mi dato random y con el tuyo, voy a hablar de Kimi Antonelli también. Pequeño inciso. Dentro de las actualizaciones que estoy haciendo este año del campeonato de destructores de 2026, no voy a hacer actualización en esta carrera, lo he mirado hace un momento, pero la última actualización que tenemos es hasta China. Entonces, como ahora tenemos margen a la siguiente carrera, voy a esperar y ya la actualización después de Japón la doy, si eso, en la siguiente carrera en Miami. De momento, el campeonato de destructores lo dejo ahí en el aire, en stand-by. En la siguiente carrera veremos, porque de momento no hay cambios en las actividades. Mi dato random: Antonelli se convierte en el primer adolescente de la historia de la Fórmula 1 en liderar el campeonato de pilotos. De hecho, se va a este parón que tenemos ahora en abril siendo líder, con lo cual, oye, sé que es una situación cómoda. Sin embargo, no pudo celebrar su logro con champán debido a las estrictas leyes japonesas sobre el consumo de alcohol, ya que la edad legal para beber en Japón es de 20 años y Antonelli tiene 19 años, 7 meses y 4 días, para ser exactos, en el momento que ganó el Gran Premio de Japón. Por otro lado, este es un dato adicional, Jenson Button, por otro año más, el querido Button, sigue siendo el último piloto de Fórmula 1 en ganar en Suzuka que no pilotaba para Red Bull o Mercedes desde el año 2011. Este dato, de hecho, es bastante demoledor, porque según lo estaba leyendo, me estaba dando un poco cuenta, o sea, desde 2011 en Japón solo han ganado Red Bull o Mercedes. Solo ha habido victorias de 2 equipos. Y probablemente, no tengo pruebas, tampoco dudas, de que Button ha sido el último piloto con novia japonesa en ganar en Japón. También. Lo más parecido a una victoria de alguien local. También. ¿Eso se considera Grand Slam, por ejemplo? O sea, si ganas en Japón, haces vuelta rápida y tu novia es japonesa, ¿eso cuenta para...? Solo si tú eres japonés. Es triple corona, que no. La triple corona, pero tú también tienes que ser al menos asiático. O por lo menos tener los ojos un poco rasgados. Vale, pues nada, compañeros, cerramos la sección de los datos random en este episodio. Cerramos ya el episodio directamente. Así que nada, compañeros, me despido. No tengo la pantalla delante, no sé cuáles son exactamente ahora mismo los horarios de Miami. Entonces, bueno, como en este programa está siendo todo un poco improvisado, pues nada, el mes de abril no vamos a tener carreras. Durante todo el mes de abril lo que vamos a tener es un parón de Fórmula 1 considerable. La siguiente carrera de los días, sí que me acuerdo, es los días 1, 2 y 3 de mayo. Vale, mi compañero ha hecho los deberes y tenemos... bueno, no tenemos mucho realmente. Domingo 3 de mayo a las 10 de la noche, previsiblemente la clasificación será a las 11. Claro, entonces un poquito, una hora pero esos más tarde. Esos serán horarios, no puede ser. Porque... No, a las 10 de aquí, a las 3 de la tarde de Miami. Los tengo aquí, no te preocupes. Sí, porque a ver, pero Miami es de día, no puede ser las 10 de la noche. Las 10 de la noche en España, a las 4 de la tarde en Miami. Pues no recordaba que fuera tan tarde la carrera en España. Igual algún otro año lo han hecho un poquito antes, pero la diferencia entre España y Miami es de 6 horas, por tanto, si es a las 10, allí es a las 4. Probablemente la clasificación sea a las 11, porque allí son las... Sí, no, lo que pasa es que ahí me ha despistado el hecho de que no recordaba de que la carrera de Miami fuese tan tarde. Bueno, lo dicho, los días 1, 2 y 3 de mayo va a ser la siguiente carrera en Miami. A priori, como nos indica por aquí, la carrera sería horario español a las 10 de la noche. Así que nos volvemos a escuchar a priori dentro de un mesecico, más o menos, un poquito más. En el entretanto, si hay suficiente chicha, tenemos material como para poder plantearnos un off-topic o algún otro tipo de episodio, lo haremos. Como no hay nada estipulado ni hay nada programado, el que quiera estar al loro, que lo esté, os invitamos a estar ahí pendientes, pues hacemos algo, porque si lo hacemos va a ser de improviso. Iremos avisando. Cuando ya esté grabado. Será de improviso, pero iremos avisando. Yo ya para despedirme sí que quería mencionar la despedida, se la estaba enseñando antes ahí, que la despedida del resumen de carrera de Víctor Abad, que me representa, la voy a transcribir, que básicamente ha dicho, él normalmente siempre le pone una nota general al fin de semana, ¿vale? Y ha dicho, le voy a poner un 0 y no voy a elaborar. La organización, las televisiones y ahora mismo todo lo que rodea la Fórmula 1 se está meando en todos vosotros. No voy a callarme para quedar bien con la gente que se queja de que me quejo mucho. Sinceramente, poco me quejo ahora mismo por lo que me tendría que quejar. Próxima cita, gracias a Dios, en el mes de mayo. Así que la FIA recapacite, que piensen, que se reúnan y que vean qué se puede hacer antes de que esto sea demasiado tarde para una temporada que pinta fatal. Así
Así que transcribo y suscribo todo lo que dice Víctor. Pues aprovecho un beso para Víctor Abad y tienes la puerta abierta si te quieres unir algún día y te quieres venir. tenemos sitio. Además a Iker le mola hacer preguntas. Hostia, hablando de perdona, ya, de verdad. Sí, a ver, ¿Os acordáis de las preguntas que me mandó Mikel, que le hicieron a Víctor Abad? Lo de ¿le falta un muerto a la Fórmula 1? ¿Me las podéis hacer a mí y yo respondo? Venga, así como despedida ya random, no se lo permites, ¿no, Iker? O sea, Eder. Sí, dale. Venga. Un momento. Vale, el primero es insulto favorito. Subnormal. O con subnormal. Tirando de clásicos. El de Víctor era moniato. O si no tenía dudas. El otro es Yo, mentecato. ¿le falta un muerto a la Fórmula 1? Todo cambio de reglamento gordo tiene que tener su propio muerto. El del 94 tuvo 2. Gracias, Max Mosley. Joder, No van a dar dislike por ese comentario. te digo, nos van a banear el episodio entero solamente por esta pregunta. Gracias, compañero. Era irónico, ¿vale? Todo esto lo hizo un mago. Un día tenemos que hablar de Max Mosley. Y sobre todo de por qué le echaron de la Fórmula 1. Hay que hacer un especial. Off topic. Off topic, Max Mosley. El día que a Max Mosley le echaron por ciertas cosas que estaba haciendo con cierto disfraz que no deberías llevar. Ciertas imágenes, cierto vídeo. Esa historia no me la sé. No sé si hay. A ver, digamos que estaba en una habitación de hotel haciendo cosas que hace cuando hay mucha gente en el mismo sitio y llevaba en un brazo cierto parche que lleva, por ejemplo, un capitán de un equipo de fútbol. Pero en vez de ser captain, ponía otra cosa. Vale. Fruto de su abuelo, claro. Sutilezas. Otra pregunta era, ¿es Alonso Gafe? No, es su talento. Es su don, ya te digo. Ralf Schumacher. Es que fue idiota. Fue el idiota principal, Ralf Schumacher. No, Espera, este es muy bueno. ¿Es la Alonsomanía una guardería de la extrema derecha? sí. ¿Qué pregunta tan concreta? Por hacerme la respuesta es sí. La verdad es que esa no sé si puedo superar alguna más. ¿Es la guarida de Negui un refugio de la ultraderecha? No. La 33, Oh, sí. La 33 son los amigos que hicimos por el camino. Sí. Hostia. Y bueno, sí, ya está, sí, de esas 4, sí, ya está. Vale, pues, Ya está, a ver, ya sí. compañero. Debe ser la entrevista más surrealista que yo he visto, ¿eh? No Es que que- me han hecho, pero que En sí el la mundo, que en he el leído. El final de este episodio está siendo bastante surrealista. Compañeros, mira, pues no voy a hacer ni yo la despedida. Como está siendo todo tan improvisado y tan surrealista, os dejo que os despidáis vosotros directamente y ya cierro yo todo. El problema de juntarnos los tres en una sala es que ocurren estas cosas. Cuando somos 3 personas de sus guaridas con una webcam, la cosa cambia. Cuando nos juntamos el surrealismo crece. Pero bueno, en realidad llevamos 3 carreras un tanto surrealistas. Tocan un mes donde supongo que la Fórmula 1 se centrará y nosotros también. Pero nada, ha sido ¿Tú un confías? placer. ¿Tú confías? No, pero ¿Para qué lo dices? yo que sé, alguien tiene que ser el que piense que las cosas están bien. El Iker de la Concordia. Alguien tiene que decirlo. ¿Eh? Pero ha sido un placer estar un poco hoy esta vez los 3 juntos y volver a vernos y grabar en el sitio de Eder, que en realidad nos alquilan a los 3. Y nada, un placer como Pero siempre. yo os invito, ¿eh? Nos lo alquilan a los 3, pero yo Esta os es la guarida de Eder. invito. La cochera de Eder. La cochera. Yo lo mismo, un placer estar aquí, hacer un poco tertulia de sobremesa y también desde la barra del bar. Ojalá tuviésemos más material de interés, pero de momento nos toca crear nosotros el espectáculo y conformarnos con las migajas y los destellos que pueden dar a estas carreras. Nos veremos o nos escucharemos en mayo. La primera carrera sí estaré. No sé si la segunda estaré porque del 9 de mayo al 17 estaré en Azores. Así que no sé, imagino que no. Que como mucho, bueno, igual hasta podemos hacer algún apaño y estoy ahí metido en la selva haciendo el vídeo, pero bueno, algo haremos. Pues sí, a ver, desde luego, siempre es un lujo poder estar aquí los 3.
Así que, bueno, eso, nos escucharemos en mayo. Si se da el caso de poder hacer un off-topic o surge porque hay material o por lo que fuera durante el mes de abril, pues nos lo plantearíamos. A priori eso es oficialmente hasta la siguiente carrera después de Miami. No volveríamos a estar, pero como digo, tenemos un mesecito bastante largo por delante, así que vamos a ver cómo se van dando las cosas. A mis compañeros, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un lujo volver a estar además aquí, bueno, pues los juntos, la cochera. Lo podemos llamar así a partir de ahora, la cochera. Guay, el cobertizo. Lo vamos en el cobertizo. Y nada, pues a los que nos hayáis estado escuchando desde el otro lado, muchísimas gracias también. Ya sabéis que estamos en Spotify, iVoox y YouTube, en redes sociales, X, Instagram, @formulapado_. Nos volvemos a escuchar a priori tras el Gran Premio de Miami, ya en el mes de mayo. Entonces, un abrazo.